Abril de 1945. Tras años de conflicto, la Unión Soviética se acerca finalmente a la capital alemana para terminar de derrotar al Tercer Reich de Hitler. Con Berlín estando cercada por las tropas rusas, el líder alemán emite una última orden desesperada. El noveno ejército del general Busse debe escapar de las guerras soviéticas en el sur y tras juntarse con las tropas del general Benck, deben levantar el cerco de Berlín y evacuar a la población local. Tanto Benck como Busse aceptan la orden de forma contundente, pero en la práctica terminan haciendo otra cosa totalmente distinta. Esta es la historia de cómo el noveno ejército logró escapar de los soviéticos en los últimos días de la guerra, desobedeciendo al propio Hitler y salvando a miles de personas en el camino. El 16 de abril, los soviéticos lanzan así su última operación sobre las colinas de Seelow para alcanzar Berlín. La defensa alemana es liderada por el general Heinrichi, quien tiene a sus órdenes al noveno ejército del general Busse. Heinrichi dispone la defensa en líneas sucesivas, que serán difíciles de romper, pero que al final terminarán cediendo. En 3 días de combates extremadamente duros, el ejército rojo, sufriendo enormes bajas y perdiendo cientos de tanques, aplasta las últimas posiciones defensivas en las colinas de Seelow. Las destrozadas unidades alemanas se repliegan hacia la propia ciudad o quedan atrapadas progresivamente en bolsas, como le sucede al noveno ejército, mientras las fuerzas soviéticas luchan por rodear la ciudad en un gran cerco. Adolf Hitler, ante la posibilidad de escapar, decide quedarse e intentar una última defensa desesperada. Para el 20 de abril, las fuerzas soviéticas ya han perforado las defensas alemanas en 2 lugares y moviéndose rápidamente logran rodear la capital. El noveno ejército del general Busse es empujado así hacia el sur de Berlín, quedando aislado del resto de las unidades alemanas. Hitler había ordenado al propio Busse que se mantuviera firme, lo que lo había expuesto a ser cercado. Al norte de Berlín, la única defensa real que queda es el tercer cuerpo Panzer de las SS, dirigido por el Obergruppenführer Felix Steiner. Este cuerpo se encuentra en malas condiciones y muy desgastado por el combate. En la tarde del 20 de abril, el último cumpleaños de Hitler, los tanques soviéticos ya habían llegado a las afueras de la capital. Hitler aparece en público por última vez esa tarde, cuando sube laboriosamente los escalones de su búnker para condecorar a las juventudes hitlerianas en el jardín de la Cancillería. Entre escombros y bombas se filma la última grabación del líder alemán con vida. Tras esto, el Führer se refugia nuevamente en el búnker. Su objetivo ahora es salvar Berlín, y es urgente, ya que el centro de Berlín se encuentra bajo fuego de artillería soviética de largo alcance. Basándose en el mapa de la situación desde su búnker, Hitler ordena a Steiner que lance un contraataque desde el noreste de la ciudad. Al mismo tiempo, Hitler ordena al noveno ejército de Busse que se reorganice y establezca una línea defensiva desde las ciudades de Königsegg hasta Cottbus. Luego de esto, el noveno ejército debería atacar las puntas de lanza del mariscal Koniev y destruirlas. El problema es que desde el papel estos ejércitos alemanes parecen impresionantes, pero en realidad se encuentran escasos de suministros, municiones, tanques y sobre todo personal con experiencia de combate. Muchas de las divisiones se habían desangrado por el combate constante y sus filas se habían repuesto con hombres de diversas procedencias, incluidos adolescentes, ancianos y los restos destrozados de antiguas divisiones. Debido a todo esto, el general Steiner, comandante del tercer cuerpo Panzer de las SS, informa a Hitler que sus fuerzas son demasiado débiles como para realizar ese ataque. Sería un suicidio. Al enterarse de que Steiner no ha atacado, Hitler sufre una crisis nerviosa en su búnker bajo la Cancillería del Reich. A los gritos, el Führer se descarga con los que lo rodean para finalizar sumido en un profundo silencio. Pero para levantarle el ánimo, el coronel general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor, le dice que el 12º ejército del general Benck, que se estaba enfrentando a los estadounidenses al oeste de Berlín,
podía dar la vuelta y relevar al noveno ejército de Busse, y que juntos podían entonces relevar a Berlín y sacarlo de la capital antes de que los soviéticos la capturaran por completo. Además, el cuerpo Panzer bajo el mando del general Rudolf Holste atacaría a los soviéticos desde el norte. Hitler, sorprendido por la inédita oferta, acepta la propuesta de Jodl y da orden para que se informe al general Benck de inmediato. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, jefe del ejército alemán, visita así el cuartel de Benck para informar a su comandante sobre lo que había que hacer. En esa medianoche del 22 de abril, Keitel es tajante. Berlín debe ser liberado. Distribuya sus fuerzas disponibles y únase al noveno ejército. Saque al Führer de ahí, Benck. Usted es el único que puede salvar a Alemania. Pero si Hitler y Keitel pensaban que Benck obedecería ciegamente una orden tan ilógica, se habían equivocado de hombre. Habían elegido al hombre equivocado. Y es que tras decirle a Keitel lo que quería oír, y una vez que éste se fuera, Benck convoca a su jefe de personal, el coronel Gunther Reichmel, a una reunión y le explica lo que sería su propio plan. Así es como lo haremos en realidad, explica Benck. Avanzaremos lo más cerca posible de Berlín, pero no abandonaremos nuestras posiciones en el Elba. Sería absurdo avanzar hacia Berlín solo para ser rodeados por los rusos. Intentaremos unirnos al noveno ejército y luego sacaremos a todos los soldados y civiles que puedan escapar por el oeste. El ataque tendría dirección a Potsdam y contaría con 3 puntas de lanza, la norte, la centro y la sur. Se buscaría así sorprender a los soviéticos por la espalda, mientras estaban ocupados atacando Berlín. El 20º cuerpo del 12º ejército haría el principal avance hacia Potsdam bajo el mando del general de caballería Erich Keller. Keller despliega 3 nuevas divisiones de infantería para realizar el asalto. Estas divisiones, todas ellas creadas a principios de año, representan perfectamente el ejército alemán de finales de la guerra. Cada una de ellas es una colección de unidades con pocos efectivos y regimientos remendados, extraídos de una variedad de fuentes diferentes. Entre estos se encuentra personal de la Luftwaffe, efectivos del RAD o Servicio de Trabajo del Partido, o cadetes con 8 semanas de entrenamiento, además de soldados que estaban de permiso y no habían llegado a sus unidades originales. A pesar de esto, estas unidades eran lideradas por oficiales condecorados, con amplia experiencia, lo que las hacía dignas de respeto. Con todo esto, nadie sabía con certeza hasta qué punto estas fuerzas improvisadas tendrían un buen papel frente al curtido ejército rojo. Su apoyo blindado consistía en una docena de cazacarros Hetzer, como también algunos nuevos cazacarros Tiger de 88 milímetros. Con el ataque dispuesto, Benck ordena que se deje una delgada línea de puestos avanzados frente a los estadounidenses, que se encuentran inmóviles del otro lado del río Elba. Se lanza así la última ofensiva del Tercer Reich, el 24 de abril de 1945. Mientras esto sucede, el general Busse del noveno ejército recibe órdenes de Hitler de marchar al noroeste para unirse con Benck y aliviar el cerco de Berlín juntos. Al recibir esta orden, Busse, al igual que Benck, dice que sí, pero en la práctica solo piensa en llegar hasta el 12º ejército para huir hacia el oeste. Se encuentra rodeado, Busse, tanto por el primer frente ucraniano de Iván Konev como por el primer frente bielorruso del mariscal Georgy Zhukov. Si bien Hitler había hablado de liberar Berlín, con la escasez de alimentos y combustible que sufría Busse, el solo hecho de reunirse con Benck ya sería una gran hazaña. En palabras de Busse, a Benck, el noveno ejército tenía previsto avanzar hacia el oeste como una aplanadora, y según el plan de Busse, los tanques pesados Tiger II del 102 Batallón Panzer pesado de las SS debían liderar el camino. En ese momento, el noveno ejército cuenta con unos 80.000 hombres de 4 unidades principales. Solo quedan operativos unos 79 tanques, siendo 14 de estos los poderosos Tiger II. El ejército soviético, al contrario, cuenta con unos 280.000 hombres en la zona y 280 tanques y cañones autopropulsados, además de una gran cantidad de artillería y apoyo aéreo. El noveno ejército se enfrenta así a ser destrozado en su propio bolsillo o a ser destruido al intentar abrirse paso
hacia el oeste en busca de los estadounidenses. El general Busse había elegido la segunda opción, con la esperanza de al menos salvar miles de vidas. Comienza así el empuje del 9º Ejército alemán, el cual tiene duros combates en el frente y también en la retaguardia, que está en constante contacto con los soviéticos. La escasez de alimentos y combustible dificulta la tarea todavía más. Mientras esto sucede, las tropas del general Benck habían logrado alcanzar la ciudad de Valitz, en las cercanías de Potsdam, pero los bombardeos soviéticos por aire habían hecho imposible seguir avanzando. La superioridad aérea rusa estaba haciendo estragos y dejaba al 12º Ejército inmovilizado en Valitz. El 9º Ejército, por su lado, intenta abrirse paso, pero el general Koniev envía refuerzos para bloquear el bosque de Halve, que era la única vía de escape posible, aunque no logra cubrirlo del todo. Las tropas alemanas así chocan contra los soviéticos en la localidad boscosa durante 3 días seguidos. El primer día, el Kampfgruppe von Luck, formado por los restos de la 21ª División Panzer y el Kampfgruppe Pipkorn, intentan abrirse paso y lo logran parcialmente a costa de muchas bajas. Pipkorn en persona es muerto y Luck es capturado por los soviéticos, también dando batalla. Las divisiones de fusileros de la Guardia Soviética, sin embargo, contraatacan a la vanguardia alemana que había logrado cruzar. Solo unos pocos logran abrirse paso en dirección al oeste. En ese mismo momento, un avión de reconocimiento de la Luftwaffe avista la situación y luego se presenta en el búnker de Hitler. Hitler se da cuenta así de que Busse está haciendo caso omiso de sus órdenes y que simplemente se dirige al oeste. Ante esto, el Führer envía señales frenéticas, ordenando al 9º Ejército que se dirija a Berlín. Pero Busse no acusa recibo, ni tampoco responde. Lo único que le importa es no caer en las manos de los soviéticos. Hacia el 27 de abril, el 9º Ejército reanuda sus ataques desde 2 direcciones, en el norte desde Teupitz, mientras que en el sur se acerca a Barut. La fuerza de ataque del norte logra vencer a la 54 División de Fusileros de la Guardia, utilizando los tanques pesados Tiger II que quedaban. Ante cada pasillo que se abría, las unidades y civiles que estaban cerca avanzaban hacia el oeste. Los soviéticos estaban intentando dividir al 9º Ejército en pequeñas bolsas que pudieran eliminarse más fácilmente. Los ataques de artillería y en particular los aéreos eran implacables y devastadores. Aunque estaban exhaustos y a menudo perdidos, los alemanes siguieron adelante, temerosos de ser capturados en una guerra que ya estaba llegando a su fin. Para el 28 de abril, los soviéticos atacan Halve de manera contundente, intentando acabar con el 9º Ejército y generando miles y miles de bajas. La situación en Halve es caótica. Se siguen dando órdenes a formaciones, pero estas se encuentran mezcladas e incomunicadas en el campo de batalla. Las tropas de la Wehrmacht y las Waffen-SS se acusan mutuamente de distintas situaciones. En la propia Halve también, algunos civiles se compadecen de los Kindersoldaten o soldados niños y les permiten cambiar sus uniformes por ropas de civiles para esconderse. Los soviéticos van avanzando y cerrando el cerco con cada hora que pasa. Pero para ese entonces, una buena parte de los alemanes ya habían logrado dispersarse lo suficiente como para escapar hacia Valitz. La vanguardia del 9º Ejército ya había llegado, y buena parte estaba en camino a llegar en los próximos días. Para el 29 de abril, la mayoría de los Panzer ya habían sido destruidos o abandonados por falta de combustible. Largas filas de transportes y vehículos alemanes destrozados o abandonados cubrían los caminos forestales y por todas partes se veían los cadáveres de soldados o civiles. Al menos 30.000 soldados del 9º Ejército mueren en las batallas del bosque de Halve y un número desconocido de civiles. Del lado soviético, unos 10.000 a 20.000 soldados también pierden la vida. Miles de alemanes, más también, se rinden. Pero contra todo pronóstico, la vanguardia alemana había logrado unirse al 12º Ejército de Benck, que aún conservaba sus posiciones duramente conquistadas. En pocos días, unos 25.000 miembros del 9º Ejército y miles de civiles pasan al sector del 12º y se retiran con él hasta el río Elba, para rendirse a los estadounidenses. Los recién llegados no estaban en condiciones de seguir luchando
y se desploman de agotamiento nervioso después de alcanzar la zona segura. Debido a esto, Benck tiene que desplegar el resto de sus mejores divisiones para contener a los rusos que venían en persecución del noveno ejército. Para rendirse a los occidentales, Benck cruza entonces el Elba en un vehículo flotante para reunirse con los norteamericanos que observaban todo desde el otro lado del río, donde se les había ordenado detenerse y esperar a los rusos. En un diálogo de rendición, Benck ofrece los ejércitos noveno y 12º, unos 100.000 hombres y todos los tanques y equipos que le quedaban. Los estadounidenses en un principio se niegan porque no tenían órdenes de recibir prisioneros alemanes. Pero en ese momento los rusos toman una colina con vistas al Elba y comienzan a bombardear las posiciones estadounidenses, ya sea por accidente o por furia porque los alemanes estaban escapando. En cualquier caso, después de ver a los rusos destruir una posición estadounidense y matar a un puñado de soldados, el comandante norteamericano los dejó cruzar. Con cualquier cosa que flotara, el 12º y el noveno ejército, junto a miles de civiles, cruzan el río, mientras los soviéticos acechan a pocos kilómetros. Para finalizar, Busse y su equipo se abren paso a través de la vorágine en un pelotón de semiorugas blindadas para alcanzar a Benck. Cuando Busse alcanza a Benck, se dan la mano y luego se abrazan, exhaustos por la lucha. Tras rendir a los dos ejércitos, el desconcertado comandante estadounidense informa al cuartel general que había capturado a 2 ejércitos alemanes enteros. Los rusos finalmente logran atravesar la retaguardia alemana y alcanzan la orilla del río, capturando a los valientes que se habían quedado cuidando el cruce. Termina así la batalla de Halbe, con el agónico escape de estos ejércitos y con el fin de la guerra para Alemania el 2 de mayo de 1945. En cuanto al general Benck, fue hecho prisionero por el ejército estadounidense, pero fue liberado en 1947 y comenzó una segunda carrera como industrial. Durante la década de los 50 trabajó como director general de una fábrica y en la década de 1960 como director del grupo Diehl, un fabricante de armas. El general Busse, por su lado, fue liberado en 1948 y se convertiría en director de defensa civil de la Alemania Occidental, y también autor de libros de historia militar. Hoy en día, en Halbe, se encuentra el cementerio de guerra más grande de Europa, donde todavía se encuentran periódicamente cadáveres y equipos alemanes de la batalla. Si les gustó el video, por favor, denle me gusta y suscríbanse y compártanlo con sus conocidos. Si quieren colaborar, pueden hacerse miembros del canal o bien donar desde Patreon. Un saludo y nos vemos en el próximo video.